¿Cómo están todos? Ya estamos aquí en vivo el día de hoy. Hoy día voy a hablar temprano porque mañana tengo que levantarme bien temprano a hacer unas gestiones. Así que este video va a quedar grabado. Dale un like, un me gusta y compártelo con otras personas, llevando un mensaje de esperanza, un mensaje de verdad, un mensaje de vida, ¿ok? Que nos va a fortalecer, nos va a edificar y nos va a nutrir, nos va a dar entendimiento, conocimiento, sabiduría, porque así trabaja la palabra de Dios en nosotros. Es viva y eficaz y no regresa vacía. Así que el día de hoy voy a hablar acerca de la mente. Dios nos manda a renovar nuestra mente, a renovar nuestra manera de pensar, a renovar nuestro entendimiento, nuestro conocimiento. Nos corresponde a nosotros. Es nuestra parte que tenemos que hacer nosotros aquí en la tierra. ¿Ok? Y Dios nos ordena para nosotros poder renovar la mente, porque por medio de la renovación de la mente vamos a ser transformados. Vamos a ver la vida de otra manera, con otros ojos, con otros lentes, con una visión positiva de futuro, porque Dios quiere que tú tengas planes de bien, que tengas pensamientos de bien y no de mal, pensamientos buenos, agradables, que alineen conforme a la voluntad de Dios para tu vida. Entonces tenemos que renovar nuestra manera de pensar. El Señor quiere que pensemos en todo lo que es bueno, en todo lo que es correcto, en todo lo que es agradable, en todo lo que es puro, en todo lo que es digno. Dios quiere que pensemos así, que pensemos en lo bueno, en hacer lo bueno. Así que voy a hablarles acerca de Romanos 12, a partir del versículo 1 al 2. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice: la nueva vida en Cristo Jesús. Suplico pues, hermanos, por la misericordia de Dios, de presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y no se conformen con este mundo, más bien sean transformados por la renovación de nuestra mente, para que puedas experimentar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Entonces Dios nos dice bien claro que tenemos que ser transformados. ¿Cómo voy a ser transformada? De acá comienza todo. Tenemos que renovar nuestra mente. La transformación empieza acá. La transformación no empieza en la ropa, no empieza en el cabello, no empieza en el perfume, en el maquillaje que puedas usar, en el pantalón de marca que puedas vestir, en el lugar donde quieras vivir, en el barrio donde vives o en el carro que manejas. Ahí no empieza la transformación. La transformación empieza en la mente. ¿Ok? Tenemos que aprender a renovar nuestra mente, colocar el conocimiento correcto, pedirle a Dios que nos dé sabiduría, que nos lleve a toda verdad, que quite toda mentira de nuestra mente, que quite todas las escamas de nuestros ojos, las creencias, los mitos, que muchas veces no es verdad, que es una mentira y que años de años vienes creyendo y creyendo y creyendo y ves que tu vida no tiene resultado. ¿Ok? Muchas veces supersticiones. Las supersticiones no son verdad. Es una mentira, es un mito, es una creencia que arrastra de generación en generación. Entonces Dios no quiere que tú vivas bajo creencias falsas. Dios no quiere que vivas bajo mitos, bajo supersticiones. No. El Señor quiere que vivas en la verdad absoluta que liberta. ¿Ok? Por eso dice Dios bien claro: no se conformen a este mundo. Dios no quiere que te conformes al sistema de este mundo. El sistema de este mundo te dice que lo que es bueno es malo
y lo que es malo le llaman bueno. Entonces Dios no quiere que te adaptes a ese tipo de creencia errada, distorsionada, porque Dios no creó así para vivir nosotros aquí en la tierra. El Señor colocó principios, valores, cosas buenas para tu vida, que van a edificar tu alma, tu espíritu, tu cuerpo, que va a traer salud hasta tus propios huesos. Entonces Dios quiere que seas llevado y llevada a toda verdad. ¿Y por qué Dios quiere que renovemos nuestra mente? Y eso está escrito en Romanos 12:2. Tenemos que ser transformados por medio de la renovación de la mente. Tú puedes ir a la iglesia, tú puedes orar, tú puedes creer en Dios, tú puedes hacer muchas cosas para Dios, tú puedes servir a Dios, tú puedes buscar a Dios, tú puedes bautizarte en el Señor. Pero si no renuevas tu mente, no vas a ser transformada. Tu vida no va a ser transformada. Si tú sigues pensando como pensabas antes, tu vida no va a ser transformada. Tenemos que transformar la mentalidad, ¿ok? Y eso es posible, gracias a Dios y a la ciencia que fue creada por Dios y que está ahí para que tú y yo podamos testificar que Dios es el creador de todas las cosas. Porque justamente por medio de la ciencia, gracias a Dios, que es el creador, dice que el cerebro puede ser renovado por medio de la neuroplasticidad, que nuestras neuronas se renuevan. ¿Y cómo se renuevan? Buscando el conocimiento correcto, aprendiendo, leyendo cosas que realmente son verdad, que tienen fundamento bíblico, fundamento científico, comprobado. Y la Biblia es la verdadera, es la absoluta verdad, la verdad absoluta. Aquí empieza todo, aquí está todo. Y también justamente en los libros, porque Dios dio conocimiento, dio sabiduría a los hombres para enseñarnos. Entonces nuestro compromiso que tú y yo busquemos conocimiento, busquemos entendimiento. Señor, ¿por qué estoy pasando por esa dificultad? En mi área profesional, en mi área emocional, en mi área espiritual, en mi matrimonio, con mis hijos. ¿Por qué, Señor? ¿Para afligirme? ¿Para sentirme pobrecita? ¿Para sentirme abandonada, desamparada, para sufrir? ¿Será que eso Dios quiere para tu vida? Si Dios dice bien claro en su palabra en Isaías, en Jeremías 29:11, que Él tiene planes de bien para tu vida y no de mal, y un futuro maravilloso. Dios quiere que tú y yo busquemos conocimiento, porque en los momentos difíciles las personas aprenden, buscan conocimiento, no se victimizan. Y en los momentos de alegría las personas disfrutan. Tenemos que aprender a vivir, ¿ok? Entonces existe una llave para todo esto. Y la llave es que para responder a esas preguntas, todo está en nuestra memoria. Acá, en la memoria, hay muchas cosas. Entonces, la forma como hemos vivido nos ha traído un aprendizaje que fueron registrados en nuestra mente. Y eso se formó una memoria. Todo lo que tú y yo hemos vivido quedó registrado en nuestra mente. Y ahí se formó una memoria. Por eso es importante que nosotros realmente podamos darle un nuevo significado, una nueva experiencia. Porque no hay cómo ser transformados si no podemos transformar nuestra mente. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que si algo quedó en tu memoria, algo que no fue bueno, algo que no fue favorable, Dios quiere que tú le des un nuevo significado. Por ejemplo, tu infancia no fue buena, tu infancia fue difícil, tuviste desafíos, problemas, tus padres de repente vivieron separados, hubo divorcio. De repente fuiste rechazada por tu mamá, abandonada, herida por tu propio padre. No sé lo que te pasó, no sé los traumas que viviste en tu infancia, o en tu adolescencia, o en tu juventud, no sé. Pero yo sé que en tu vida hubo momentos de dolor, de sufrimiento, porque también lo hubo en mi vida. Y así es en la vida de cada ser humano.
Pero Dios quiere que tú y yo le demos un nuevo significado. Señor, yo pasé por este momento difícil, pero ahora yo soy más fuerte. Ahora, Señor, yo soy una mujer que realmente tengo resiliencia, una mujer de coraje, una mujer de fortaleza. Y todo lo malo que yo viví fue para conocerte. Porque si yo no hubiera pasado por ese sufrimiento, por ese dolor, nunca hubiera conocido a Cristo, el que me va a dar vida eterna y salvación y me va a llevar a toda verdad. Entonces, Señor, te agradezco por lo que pasé, porque yo sé que mi pasado no define mi futuro, porque yo sé que mi futuro puede ser transformado por medio del conocimiento, de la sabiduría y del entendimiento que tú me vas a dar. Y yo me comprometo, Señor, conmigo misma, a hacer lo mejor de mí, a dar mi mejor versión. Y me comprometo todos los días en dar lo mejor de mí, en ser transformada, en ser cambiada, en ser guiada por ti, Señor. Y yo quiero que mi mente sea transformada, primeramente por tu poder, por tu verdad, y luego por el conocimiento que yo tengo que estudiar, que aprender, porque Dios tiene una salida para todo. Pero el Señor también quiere que tengas autorresponsabilidad, que seas responsable con tus actos, con tus acciones. Dios quiere ver tu compromiso, Dios quiere ver tu entrega, porque el Señor no bendice al que esté echado en su cama esperando que del cielo caiga. El Señor bendice al que se esfuerza, al que está en movimiento. El Señor dice, esfuérzate y sé valiente, porque yo estoy contigo donde quiera que tú vayas. Nunca te abandonaré y nunca te desampararé. Entonces Dios no trabaja con el perezoso, Dios no trabaja con el ocioso, Dios trabaja con el que se esfuerza, con el que cree que algo mejor hay por vivir, que el que pone sus metas, sus objetivos. Señor, ahí quiero llegar, ahí, esa es mi meta, ese es mi objetivo. De aquí a 1 año, de aquí a 5 años, de aquí a 6 meses. Ahí es donde yo quiero alcanzar, ahí es donde yo quiero llegar. Entonces Dios ve a esa persona, Dios se agrada de esa persona. Porque esa es una mujer resiliente, es una mujer valiente, es una mujer de coraje, una mujer sabia, un hombre sabio, que se esfuerza, que sigue adelante, que no se victimiza por lo que pasó, por las memorias que fueron creadas en su mente, por los problemas que él pasó, por las malas experiencias vividas. No se victimiza, sino que más bien que renueva su mente, le da un nuevo significado. Y puede entender que mi Hijo Jesucristo vino a este mundo para darnos salvación y vida eterna. Y que la sangre de Jesús está ahí para limpiarnos de todo pecado. Y que el amor de Dios, que es inagotable, está ahí para sanarnos, para sentirnos valorados, amados, restaurados, fortalecidos. Porque la palabra de Dios dice bien claro que de tal manera amó Dios al mundo, que mandó a su único Hijo para que tú y yo creamos, no perezcamos, mas tenga la vida eterna. En Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que mandó a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, esa es una promesa de Dios para nosotros. Dios te ama. Dice la palabra de Dios en Salmo 139:13, que somos una creación admirable, maravillosa, creada por Dios en el vientre de nuestra madre. Y tú y yo hemos salido del vientre de nuestra madre. ¿Ok? Así que somos una creación maravillosa. Una creación admirable. Siéntete valorada, siéntete valorado, siéntete que eres algo admirable, algo maravilloso creado por Dios, hechos a su imagen y semejanza. Entonces da lo mejor de ti, da tu mejor versión, no te victimices, renueva tu mente, sé transformado por la renovación de tu mente, para que puedas experimentar la voluntad de Dios en tu vida, que es buena, agradable y perfecta. Dios no te quiere en ese lugar tétrico, oscuro, sin salida, en ese túnel. No, Dios extiende su mano poderosa, su palabra le envía para que tú puedas entender realmente lo que Dios quiere hacer en tu vida. Como dice Dios en su palabra, levántate, despierta tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Porque la luz vino al mundo y esa luz es Jesús, para guiarnos, para alumbrarnos, para mostrarnos el camino que debemos seguir. ¿Ok? Así que alégrate,
Alégrate porque realmente hay promesa para cumplirse tanto en la vida mía como en la tuya. Hay buenas noticias para nuestras vidas. Y no solamente para esta tierra, no solamente para este tiempo, sino para la eternidad, que va a trascender un para siempre en tu vida. Un para siempre. Esto no es un cuento de hadas, esto es verdad. Así que alégrate, cambia tu lado emocional, dale vida a tu sentir. Ten el mismo sentir que tuvo Cristo, dice la palabra de Dios. Tenemos la mente de Cristo, una mente transformada. Saca ese desánimo que no combina con Dios. Tenemos que alinear nuestras emociones, nuestro espíritu a la voluntad de Dios. Como dice el Señor bien claro, no te desanimes, cobra ánimo. En el mundo pasarás aflicciones, pero confía en mí que yo vencí. Cree que en Cristo somos más que vencedores, que Él nos fortalece, que Él nos ayuda. Aún nos fortalece cuando estamos en el desierto, porque hasta en el desierto Dios manda agua y pan para no perecer. Es el verdadero Dios, ¿ok? Un Dios vivo, un Dios que en la hora cierta Él va a obrar grandes cosas en tu vida. Así que confía. Y como dice la palabra de Dios también en Hechos, en el capítulo 8, en el versículo 34, cuando Felipe, uno de los apóstoles de Jesús, le predica a un eunuco que no creía en Dios, que no creía en Jesús, más bien que servía a una diosa egipcia, pero él se convirtió a Cristo. Y este realmente es lindo, porque dice que él era un alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace. La Candace era la reina de los etíopes, perdón. La Candace era la reina de los etíopes. Y él le servía a ella. Él era un alto funcionario. Pero él sabía que había algo mayor, que él ya había escuchado las escrituras. Y él estaba leyendo, dice Isaías. Y dice que él estaba leyendo esa palabra, ese versículo que dice, el pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente. Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Esa escritura, ese pasaje de la escritura, el eunuco, que era de Etíope, estaba leyendo eso. Pero él no tenía el entendimiento necesario, pero se refería a Jesús. Ese pasaje de las escrituras que está en Isaías se refiere a Cristo que murió por nosotros, ¿ok? Pero justamente por mandado de Dios, porque Dios habló con Felipe por medio de un ángel, que se acercan de este eunuco. Entonces cuando Felipe se acercó le dice, dígame usted por favor, ¿de quién habla aquí el profeta Isaías? ¿De sí mismo o de algún otro? Le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Le anunció las buenas noticias acerca de Jesús, así como yo te estoy anunciando a ti ahora mismo, las buenas noticias de Jesús. Y mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y dijo el eunuco, mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó a parar el carro. Y ambos bajaron al agua, y Felipe lo bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. Entonces, ¿qué? Y justamente acá en otra versión, dice también que Felipe le dice a él, en Hechos 8:34, Hechos 8,
8:37. Mira, justo acá no había, se ha cortado acá. Le dice Felipe, dice, si tú crees de todo tu corazón, tú puedes realmente ser bautizado. Y él respondió, el eunuco, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, él realmente entendió. Él tenía otra religión. El eunuco era el alto funcionario de la reina Candace en Etíope. Él tenía otra forma de ver la vida. Él tenía otros tipos de rituales, de cultos, de creencias. Pero él dijo, no, yo voy a creer en Jesucristo, porque yo sé que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Y cómo él aprendió eso? ¿Cómo tuvo el entendimiento? Porque Felipe, que era un hombre de Dios, le explicó las Escrituras. Así como yo te estoy hablando a ti ahora, que Jesús es el Hijo de Dios, que de tal manera amó Dios al mundo, que mandó a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Que Dios mandó a su único Hijo a morir por ti y por mí, para perdón de nuestros pecados y para salvación y vida eterna. Eso está escrito en la palabra de Dios. Eso no lo inventé yo. Eso la misma historia, la palabra de Dios lo dice, y está Jerusalén que lo confirma, Israel. Ahí está la tierra santa. Tú puedes ver la tumba vacía. Ahí no hay huesos, no hay nada. Jesús subió a los cielos y Él está ahorita ahí intercediendo por mi vida y por tu vida. Y Él está ahí al lado de Dios, a la diestra de Dios Todopoderoso, como abogado, como intercesor, para darte salvación, para darte vida eterna. Entonces aprovecha esa verdad. Pon tu confianza en el Señor. Que tus fuerzas sean renovadas en el único y verdadero Dios y en Jesucristo, su único Hijo. Es un tiempo de gracia, de favor. Aprovecha la salvación, porque yo te voy a decir algo. Por más que tú te esfuerces aquí, 100 años de vida no alcanza para que tú puedas alcanzar la eternidad. La eternidad no cuesta dinero. Es de gracia, es un regalo de Dios. Solamente depende de nosotros creer, humillarnos, entregarnos, renunciar a nosotros mismos y hacer que Cristo viva dentro de nosotros. Y así vas a experimentar la voluntad de Dios en tu vida, que es buena, agradable y perfecta. Y los planes de Dios son de bien para ti y no de mal. ¿Qué otra palabra quieres que salga? ¿Qué otra palabra quieres que te diga para que puedas tener un encuentro con Dios? Que sea el mismo Espíritu Santo trabajando en tu mente y en tu corazón. Porque el Espíritu Santo es el que nos lleva a toda verdad. Es el que realmente nos confronta. Es el que nos hace ver dónde estamos errando. Es el que nos convence de pecado. ¿Dónde me he equivocado, Señor? ¿En qué área tengo que mejorar? ¿Dónde estoy mal? ¿Dónde tengo que mejorar, Señor? Y esa parte cuando tú eres vulnerable, vulnerable no significa que tú eres débil. Vulnerable significa que realmente tú reconoces dónde son tus puntos bajos, cuáles son tus debilidades, para que tú puedas mejorarlas y fortalecerlas. Porque Dios quiere que nosotros adquiramos conocimiento, verdad, porque eso va a traer un plan de mejora para nosotros. Por eso Dios dice bien claro en su palabra que tenemos que perfeccionarnos cada día y que la obra que el Señor empezó en nosotros, Él la perfecciona hasta el día final, hasta cuando Jesús venga por nosotros en el rapto o cuando el mismo Dios nos lleve a su presencia. Porque el proceso en esta tierra no tiene fin. Solo termina cuando el Señor decide que hasta aquí nomás lleguemos. ¿Ok? Pero ese tiempo solamente Dios lo sabe porque ni Jesús lo sabe. Así que nuestro deber acá es continuar perfeccionándonos, dando nuestra mejor versión, siendo cada día mejores y avanzando hacia un futuro mejor. ¿Ok? Así que yo vine a predicarte esta palabra el día de hoy. Este video va a quedar grabado. Dale un like, un me gusta, compártelo con otras personas. Y si tú no has recibido a Cristo como tu Señor y tu Salvador, yo te invito que tú el día de hoy abras las puertas de tu corazón.
que tú puedas recibir a Cristo como tu Señor y tu Salvador personal. Así que yo voy a orar por ti y tú repites esta oración después de mí. Es en libertad total y es individual. Nadie obliga a nadie. Dios quiere que de tu corazón tú decidas, que sea tu voluntad para que Jesús pueda entrar dentro de ti. Que tú tengas sed del Señor, que tú tengas hambre de Dios, que tú quieras conocer a Dios, quieras un encuentro con el Señor, para que Él te lleve a toda verdad y para que te ayude a renovar tu mente de todo mito, de toda creencia falsa, ¿ok? De todo sofisma, que son cosas que no son verdades, sino que son mentiras creadas, que creen años de años, pero al final es una mentira. Dios quiere sacarte de todo eso y que tú vivas en la absoluta verdad. Amén. Para que seas próspero. Cuando hablo de prosperidad en todas las áreas de nuestra vida y también en nuestra área financiera, que demande esfuerzo, trabajo, porque Dios sí quiere bendecirnos, pero también quiere que seamos diligentes. ¿Ok? Así que vamos a orar. Padre amado, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, te doy las gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu verdad. Padre amado, en esta hora, Dios, toca los corazones de las personas que han decidido recibir a Cristo como su Señor y su Salvador personal. Di, Señor, te pido perdón por todos mis pecados. Y en esta hora pido que la sangre de Jesús me limpie de cada uno de ellos. Y yo decido abrir las puertas de mi corazón y recibir a Cristo como mi Señor y mi Salvador personal, que habite en mí para siempre, que escriba mi nombre en el libro de la vida y voy a perseverar hasta el fin para ser salva o salvo. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Esa es la oración de fe. Ya Cristo está en tu corazón y aprovecha, porque Dios tiene planes de bien y no de mal para tu vida. ¿Ok? Así que te mando un fuerte abrazo. Un saludo para mi amiga Edith, que me está acá, que está en vivo ahorita. ¿Ok? Un fuerte abrazo para Desiree también. Que Dios las bendiga. En el nombre de Jesús, gracias te doy por todo, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén.